Bueno, siguen 6 meses de investigación. Él queda con arresto domiciliario nocturno, el cual lo cumplirá en la región de Talca, donde es proveniente, que venía junto a su esposa a realizar este trabajo. Además, lo que indicaba la defensa es que el predio no contaba con la seguridad tampoco para el propio trabajador, no contaba con un trabajo, considerándose que además el dueño de este fondo es un notario. Entonces también entrevió esa información que no había indicado el Ministerio Público y que directamente la Defensoría termina también indicando. Los quiero invitar también a revisar otros antecedentes que han ocurrido durante las últimas horas, particularmente acá en el sector de Perco y Lirquén, porque se ha generado una alerta de las altas temperaturas. De hecho, hasta ahora ya se está registrando un fuerte calor. Se siente acá en el sector de GeoChile, donde nos encontramos haciendo este móvil, y se esperan particularmente temperaturas de entre 34 y 36 grados para este miércoles y jueves, y que claramente eso genera una amenaza para que se pueda producir y pueda generar un ambiente propicio a estos incendios forestales y distintos focos. De hecho, mientras nosotros caminábamos por acá, veíamos un par de helicópteros que ya estaban trabajando en poder contener un foco que se mantiene activo. De momento nos estaban diciendo que era bastante reducido, pero de todas maneras eso genera la preocupación, los mismos vecinos de este sector, y que además de las altas temperaturas se va a generar directamente lo contrario. Ya el día viernes se espera incluso lluvias para acá la región del Biobío, y que pone de desprevisto también a las personas que están armando recién algunas carpas. Muchos de aquí las personas no cuentan ni siquiera con un techo para poder refugiarse de esta lluvia, y además de ese elemento es la cantidad de escombro y basura que se mantiene en los sectores, que también eso complejiza, que producto de la misma lluvia se va a generar barro, va a ser mucho más complejo para la gente movilizarse en los sectores altos, y también para los propios vehículos que puedan acercarse a sacar estos escombros. Por eso es que lo que nos decía la gente particularmente era que se pudiese sacar la basura y los escombros lo antes posible, y también generar algún tipo de solución, ya sea una lona de plástico para poder cubrirse ante esta probabilidad de lluvia. Los invito a revisar lo que conversamos con los vecinos acá de la comuna de Penco, particularmente en el sector de Lirquén. Preocupante porque nosotros inclusive con dinero nuestro hicimos como una casita ahí, una pieza, pero no está sellada, y si llega a llover se va a mojar. Así que vamos a tratar lo posible de sellarla para evitar que pase a mayores. Pero lamentablemente estamos en el sur y también favorablemente porque es hermoso. Así que tienen las dos cosas, y esperar que no sea tan violento y no los vaya a mojar todo lo que tenemos, que está al aire libre. Y con la lluvia, entonces lo que nosotros necesitamos, pidiendo una ayudita más al país, son lonas de plástico como las que usan los militares, cosas así, para poder poner en el techo y no perder, porque viene invierno, y invierno menos vamos a poder lavar, entonces va a haber que estar como cambiándose ropa y botando, o sea, como otros tiempos. Jan, ¿cuál es el plan de contingencia que han dispuesto las autoridades, sabiendo que mañana y pasado llegarían temperaturas extremas que favorecen las condiciones para que se generen estos incendios, pero ya el viernes la buena noticia, al menos para que no se propaguen los incendios, desgraciadamente para la gente que no tiene techo es una mala noticia, pero para que no se propaguen los incendios sí es una buena noticia el hecho de que todo indica que va a llover, pero sabiendo que habrá temperaturas extremas estos 2 siguientes días, ¿cuál es el plan de contingencia que han dispuesto las autoridades en el caso de que se vuelvan a provocar incendios como los que vimos la semana pasada? Claro, eso por un lado, y también todo el trabajo, Jan, de remoción de escombros, de limpieza para evitar el riesgo de deslizamientos producto de las lluvias, y también para que la reconstrucción y las personas que perdieron sus casas tampoco se vean afectadas ahí por ese sistema frontal. Exactamente. Partiendo de la pregunta de Robert, acá hay un plan, lo que nos han comentado las autoridades, de un mayor despliegue, que estén atentos, que estén finalmente ya proactivos a que se pueda generar algún tipo de incendio, de llegar rápidamente con dispositivos aéreos, que son los más rápidos para llegar a sectores particularmente forestales, donde se requiere básicamente, o muy imposible, llegar casi a pie, y requiere llegarse con aeronaves. Ese es el primer punto, y el segundo punto es respecto también a hacer un resguardo aéreo a distintos puntos, ya sea con drones, ya sea también con cámaras de seguridad de distintos sectores que se encuentran mucho más rurales, para revisar si que se genera algún tipo de foco. Son al menos esos 2 caminos que tienen actualmente. Y Sole, tú me comentabas, algo importante va a ser lo que va a ocurrir con las lluvias, del hecho de lo que ocurre con los cerros. Hay que recordar de que los incendios generan algo muy complejo, y les dejo acá una imagen de Pedro Lobo, de primero que el suelo en sí mismo empieza a erosionarse, pierde también la capacidad de firmeza que tenía anteriormente, y eso genera de que hay riesgo de derrumbes, riesgo
riesgo, por cierto, de deslizamiento de tierra y que, por cierto, acá en sectores donde estamos nosotros, que acá en GeoChile se genera una mayor complejidad para los mismos vecinos. Y mientras tanto, vemos acá en vivo gente que viene de los Andes, me están diciendo ahí los vecinos que están llegando, que ven a ayudar, que lamentablemente ha ido bajando un poco la ayuda, chicos. Eso es lo que también quería comentarles. Y otro factor que están sufriendo la gente de estos sectores son los escombros. Imagínense acá la gran cantidad. Estos son cerros de escombros que hay en este sector. Acá en la parte de atrás es un paradero, pero acá ha sido totalmente copado con escombros. De hecho, mira, aquí nos vamos a mostrar parte de los sacos. Se dará cuenta acá, esta es una cerámica que tiene la gente y que tienen que empezar a echarlo acá, porque aquí lo complejo, que además estamos en un cerro y que acá no se puede bajar a pulso, o sea, es mucha carga, ya son muchos kilos que tienen en estos sacos y se requiere que se hagan con maquinarias. Se tiene que traer finalmente un camión y empezar a descargarlo. Pero lo que estamos mostrando nosotros es esto, particularmente lo que ocurre con estos escombros. Ven cómo finalmente acá, de hecho, supera con creces mi altura. Yo creo que acá prácticamente deben ser unos 2,30 metros de puras, finalmente, distintos tipos de sacos, de escombros que se terminan generando en este sector y que los vecinos nos decían que esto ha estado desde el domingo que se origina esto, o sea, ya más de una semana. Incluso imagínense acá, quedan los restos de un carro de supermercado que está completamente destruido, incluso perdió hasta la forma, y eso yo creo que refuerza y grafica directamente lo fuerte, lo violento que fue este incendio y cómo termina incluso generando daños a estructuras metálicas que uno podría decir, claro, podrían perdurar un poco más. Basura de todo tipo, de hecho entre los escombros vemos, miren, esto es basura doméstica que no debiese estar acá, esto debiese estar en otros puntos, pero acá la gente tampoco no tiene otros lugares para directamente dejar la basura y lo dejan en cualquier lado. E incluso conversamos con gente del ámbito de la salud y nos decían que su mayor preocupación es esta, la basura, los escombros, que eso puede generar también un problema de salubridad. O sea, que acá puede incluso existir una crisis sanitaria y eso es lo que están tratando de evitar a toda costa. Lo dejamos con estas imágenes de lo que ocurre acá en el sector de GeoChile, en el sector de Lirquén, acá en la comuna de Penco, con el esfuerzo de la gente que está tratando de hacer todo lo más rápido posible, de poder armarse, al menos generar un techo, alguna lona de plástico para poder refugiarse tanto de las altas temperaturas que se van a presentar los próximos días, como también la lluvia que podría darse este día viernes y que incluso podría también presentarse el lunes y martes de la próxima semana. Sí, que ojalá y las condiciones climáticas no signifiquen ningún contratiempo en el avance de la reconstrucción. Muchas gracias, Jan. Gracias, Jan. Excelente trabajo. Domiciliario nocturno y arraigo nacional quedó el principal imputado por el mega incendio que afectó a la región del Biobío. Recordemos que a él lo acusan de haber manipulado una cocina a leña, de la cual salió una chispa que finalmente terminó prendiendo ahí varias hectáreas. Ahora... él tiene su versión. Tiene su versión y eso es lo más importante de todo esto, que después de la audiencia de formalización, Jan, él habló con la prensa y entregó detalles de lo que sucedió aquella noche. ¿Cómo estás, Jan? Buen día, Jan. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Sí, termina rompiendo el silencio, también se le dio la oportunidad e incluso él mismo buscó a la prensa para poder dar su versión y particularmente entregar el detalle de lo que ocurre durante esa jornada. Durante esta audiencia de formalización se dieron un sinfín de detalles que fueron muy relevantes, particularmente respecto a lo que ocurrió tanto ese día como también la materia científica que estaba siendo investigada. Acá al menos se ha precisado de parte del Ministerio Público que aparentemente esta pavesa habría recorrido desde el punto donde se origina este incendio, donde estaba esta persona haciendo su almuerzo, recorrió 2,5 kilómetros de distancia hasta llegar al sector de Trinitarias, que pertenece a la Forestal Arauco, y ahí es cuando se empieza a originar todo este incendio. Acá lo que al menos indica la Fiscalía es que esta persona tiene una irresponsabilidad al uso de esta cocina porque no estaba finalmente en condiciones para ser utilizada. Además, el cañón que termina saliendo este ducto hasta la parte trasera de esta casa llegaba directamente hacia un sector donde había un maqui y además distintos pastizales bastante secos y que todo era propicio para que se generara un incendio. Mirada distinta tenía el abogado defensor de este imputado, de don Claudio Luna, quien indica de que en este caso él no tenía conocimiento respecto a la situación en la cual se encontraba esta cocinilla y que además él había llegado tan solo hace 2 semanas. Incluso el ex trabajador que cuidaba este fondo de propiedad de un notario, nunca le entregó información respecto a la utilización de esta cocina y tampoco él nos había encargado a tiempo de hacer la limpieza del sector y evitar finalmente que ocurriera esta emergencia. Los invito a revisar parte de las declaraciones que hemos recibido durante las últimas horas tras esta audiencia de formalización.
es este incendio el que mata a las 20 personas. Y está claro que la acción que él desplegó es el que provoca este incendio. ¿Se va a formalizar cargos también al dueño del predio? Esos son antecedentes que por el momento no se contemplan, porque lo que se ha insinuado respecto del dueño del predio se trata de una responsabilidad civil. El dueño del predio jamás manejó fuego. El que utilizó el Pero él fuego no tenía fue él. conocimiento según lo que dice la defensa. Bueno, eso es lo que dice la defensa. ¿Y usted qué dice? Yo digo que bastaba con la prudencia que se le pide al hombre medio, efectivamente, que es lo que hemos dicho, no lo digo acá, lo dijimos en la audiencia, para que supiera que por prudencia, porque se le imputa un delito imprudente, no era lo que debía hacer. Producto de este uso negligente por parte del imputado de la fuente de calor, el material combustible arrojado por el cañón de la estufa tomó contacto con la vegetación existente en el lugar, generando un incendio del bosque contiguo a la ladera de un cerro, cuya pendiente pronunciada de 35 grados de inclinación favoreció la propagación inicial del fuego en dirección sur-oeste y en sentido ascendente. Claro, aquí él en la versión que entrega también, Jan, podríamos deducir que podrían haber quizás otros responsables. ¿Qué pasa con ese punto? ¿Qué pasa con las otras personas involucradas en todo este contexto en el que se da la manipulación de esta cocina a leña? Sí, mira, hay un elemento a considerar y que lo puntualiza la defensa, es que particularmente esta persona que llega junto a su esposa, ellos son del Maule, nos comentaban de que llegaron hace 2 semanas, anteriormente nunca había usado la cocina, era el primer día que lo utilizaba y cuando se genera esta emergencia. Este fondo llamado Don Pablo, que está ubicado en el sector de Buen Retiro, en la comuna de Concepción, pertenece a un notario. Él termina recibiendo la renuncia de su ex trabajador que cumplía las mismas funciones hace un par de semanas atrás, y entre ambos trabajadores que termina llegando posteriormente este nuevo que termina siendo detenido, él nunca hizo la limpieza del predio, nunca mejoró las condiciones de esta vivienda, al menos tanto la habitabilidad como también de la misma cocinilla que la cual utilizaban para hacer comidas, y también esta persona nunca había recibido información de que esta estufa no tenía que utilizarse durante el verano para evitar que se generara una situación como esta. Así que de momento lo que indica también el magistrado que acá es complejo hablar de dolo claramente. Posteriormente la negligencia también se mira un poco de reojo y acá se habla más de un acto de irresponsabilidad al actuar de esta persona. Son 3 delitos los cuales se le imputan, uno de ellos son el delito por ley de bosques, posteriormente son el cuasi delito de homicidio contra 20 personas y el cuasi delito de lesiones graves contra otras 14 personas. Yo ya les decía, posteriormente él queda en libertad, queda con medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Al salir conversó con la prensa y esto fue lo que nos dijo. Y yo me quedé cocinando. Yo hice arroz con pollo al jugo y habían 2 palitos de leña y yo le eché el tercero. No me había percatado y en ese momento no me siento un rato, voy a la hora que voy para adentro y escucho un ruido muy raro. Abajo apago el radio, no estaba tan fuerte tampoco. Cuando de repente me doy cuenta que el incendio ya empezaba y yo parto corriendo a donde los jefes decirles que se me está quemando hasta la casa, el que yo el cerro. Y que en medio incluso grité varias veces, incluso ellos seguían un poco más con sus cosas, pero después como que no me creyeron y fueron para allá. Y ahí ellos llamaron a bomberos. Los jefes. Es que por eso yo también no sabía nada. Imagínense, 20 personas, imagínense que en el dolor de mi alma no era ocasionar esas cosas, imagínense. Claro, ahí él explica que finalmente va a pedir ayuda para poder apagar lo antes posible estas llamas. Ya tengo una duda. Quiero saber si fehacientemente o si directamente la Fiscalía ayer le imputó ser el responsable del incendio que causó la muerte de 20 personas. Si la Fiscalía estableció una relación directa entre el incendio supuestamente provocado por esta persona y la muerte de 20 personas. Y mi otra duda es que se ha dicho en todos estos días que cuando se causa este incendio por la cocina leña, las llamas poco después fueron apagadas, que se pudo contener rápidamente ese incendio y que no fue justamente ese incendio el que habría causado la destrucción del Irquén. No sé si de eso se habló en esta formalización. Sí, se habló, recogiendo tu primer punto, Robert, acá, claro,
Acá lo que trasciende es que la fiscal le imputa todos los delitos y también las consecuencias de este incendio. O sea, ella parte diciendo que él es responsable de generar este mega incendio y además responsable de generar el fallecimiento de 20 personas. Por eso está estos cuasi delitos. Y al mismo tiempo generar lesiones de 14 personas que se encuentran con lesiones graves. Algunas de ellas incluso se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, acá básicamente el Ministerio Público apunta a él como responsable de toda la catástrofe que ocurre acá en el Biobío. En el segundo punto, la defensa lo que termina recargando y contraargumentando sobre esta hipótesis que muestra el Ministerio Público es que acá hay un informe de peritaje el cual no puede ni afirmar o descartar de que el incendio de Trinitarias, que es el gran incendio que se genera acá en el Gran Concepción, sea de responsabilidad a partir de una pavesa. O sea, no existe una verificación científica que pueda comprobar de que el incendio se haya producido producto de esta pavesa que viajó 2.5 kilómetros, que es una distancia igual bastante grande. Y además, lo que muestra el defensor en esta audiencia es que si se analiza cuadro a cuadro los videos de las cámaras de seguridad de las forestales, a ojos de él no hay una correlación entre los horarios que indican los informes respecto al origen de los incendios, ni tampoco de las direcciones del viento. Por ejemplo, por darle lo más simplificado posible, la fiscal, bien digo, decía al momento que se genera el incendio, el viento iba hacia el sur. Pero para la defensa, cuando consulta estos datos al mismo horario a la Dirección Meteorológica de Chile, el viento iba hacia el norte. Entonces, es el nivel de contradicciones que había al menos dentro de este proceso judicial, de esta audiencia de formalización, y que ahora, claro, todo esto queda en materia ya de investigación y particularmente cuando ya empiece el juicio oral, que va a ser también bastante extendido. Hay que recordar que con estas medidas cautelares, al mismo tiempo, el Ministerio Público pidió 6 meses de investigación. Es decir, que durante esos 6 meses esta persona va a tener estas medidas cautelares de este arresto domiciliario nocturno, además del arraigo nacional. Hay que contemplar que dentro de esta audiencia indicó un detalle que es muy importante. La fiscal apuntó que uno de los incendios que ocurre en el sector de Hualqui sería aparentemente responsabilidad de una empresa eléctrica, luego de una negligencia en uno de los cables eléctricos que habría generado uno de los incendios y contribuido también posteriormente a este mega incendio. Vamos a seguir atentos porque ese es uno de los datos más importantes que también se entregó durante esa audiencia de formalización que esbozó la fiscal, y además considerándose de que también conversar respecto con el dueño de este fondo, que se trata de un notario, sobre por qué no le entregó la información, por qué no tenía contrato, y también el lugar que se le termina prestando a esta persona para poder cuidarle su terreno, que también a vista de mucha gente era un sector muy descuidado. También el defensor habló sobre ello, de las medidas y condiciones en las cuales vivía este trabajador junto a su esposa. Bien, Jan, muchas gracias por estas informaciones. Vamos a seguir muy de cerca este caso. Se lo veía ahí, lo vemos en imágenes, muy angustiado a esta persona durante la formalización. Bueno, finalmente queda en libertad con arresto domiciliario nocturno y veremos entonces qué determinará la justicia en este caso. Muchas gracias, Jan, que estés muy bien. 7 de la mañana con 14 minutos.